invitación. El motivo de la misma es informar y explicar la situación por la que está atravesando el caso de Mestre, Omezóchitl Saravia Reina y el del compañero Avelino Soberano Martínez. También explicar la problemática del transporte de pasajeros urbanos y nuestra posición frente a las declaraciones y acciones que ha venido realizando la Secretaría de Movilidad y Transporte como parte del gobierno del Estado, que a su vez es parte del Estado mexicano. En tercer lugar, les hablaremos sobre las actividades que vamos a realizar durante el resto del mes de marzo hasta el día 10 de abril. Entonces, en ese sentido, si ustedes no disponen de otra cosa, vamos a comenzar. Debemos decirles primero que nada que el asesinato de Mestre Omezóchitl Saravia Reina no es un homicidio más, no es un feminicidio más, es fundamentalmente un asesinato político. Específicamente es un asesinato de Estado. Primero porque en la campaña de represión que el gobernador de entonces, Rafael Moreno Valle, lanzó contra nuestra organización, participaron los tres poderes. El Poder Ejecutivo por la determinación de avanzar sobre nosotros, pero también a través de la Fiscalía General de Justicia participó el Poder Legislativo para modificar las leyes que para entonces tipificaban el delito de narcomenudeo como del fuero federal, lo modificaron para que fuera del fuero común, a fin de que el gobernador tuviera elementos como para implicarnos en esa situación. Y como saben, en tercer lugar, el Poder Judicial ha participado principalmente aceptando el hecho de que un juez que no tenía la calidad de juez, ni siquiera era licenciado, tuviera conocimiento de la causa nuestra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una acción del Estado con el propósito de destruir a nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo. Para eso, el gobernador, a través del secretario general de gobierno, que era Luis Maldonado, me exigió que le entregara a la organización. Me trató de chantajear o amenazar diciéndome que de no hacerlo se podrían tomar otras medidas debido a que, según ellos, uno de mis hijos está implicado en la venta de protección a los narcotraficantes. Obviamente rechazamos esa pretensión y, como saben, a partir del mes de noviembre del 2014 se inició la campaña de represión contra nosotros. Esto ocurrió que en noviembre, sin orden judicial alguna, elementos de la policía estatal y la ministerial realizaron un cateo en la casa de la mamá de Sigüel y de Rubén, y bueno, tratando de encontrar supuestamente droga y demás,
Pero el cateo fue muy aparatoso porque a los niños de entre 3 y 7 años los pusieron boca abajo, les pusieron el rifle en la cabeza, rompieron vidrios, puertas y les paseaban a los perros sin bozal junto a ellos, ¿no? Esto es lo más grave, porque como quiera que sean los adultos también que fueron víctimas de vejaciones, pues como de alguna manera están mayor capacitados para resistir. La represión continúa con la aprehensión a su servidor el día 19 de diciembre, luego el 22 de Rubén, allá en la Ciudad de México, luego en julio, junio, a la de Fernando Alonso Rodríguez, y en diciembre detienen a Sigüenza. En el mismo diciembre someten a proceso penal a esta Julia, a Rita Amador López, que entonces era mi esposa, a Julia Gálvez, conocida, más bien María de la Luz Gálvez Javier, conocida como Julia, y a Sergio López, también a Silverio Montes. Les abren proceso penal por ataques a las vías de comunicación debido a las marchas que se realizaban para exigir nuestra inmediata libertad. A partir del propio 2015, alrededor de mayo-junio, somos sometidos a vigilancia, a espionaje telefónico, Ernesto Misochi, Rita Amador, Tonatiu, Sarabia y su servidor. Y bueno, en abril del 2016, la policía disfrazada de delincuente le da un levantón al compañero Antonio Eras, lo golpean, lo amenazan y lo van a tirar a una barranca ahí en la frontera entre Puebla y Tlaxcala. El mismo abril del 2016 le dan un levantón a Mesclio Misochi junto con Vicente Carrillo, que es compañero nuestro, no vayan a pensar que es el señor de los cielos, y nos golpean con las cachas de sus pistolas, los amenazan y particularmente a Messi le dicen que la van a asesinar en caso de que no me diga que ya tenemos que bajarle al nivel de la lucha. Después a partir de mayo-junio se desata una campaña en las redes muy gacha para desprestigiar particularmente a mi familia Sarabia, y se centra principalmente en Julia, que era quien impulsaba la movilización para exigir nuestra liberación, y bueno, amenazan con secuestrar y asesinar a sus hijos. A Rita también le hablan por teléfono amenazándola que van a hacerle daño a sus nietas. Y como saben, en junio, 29 de junio del 2017, Mesclio fue finalmente asesinado. Debo decir que cuando se levantó la denuncia y la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia ante la Fiscalía del levantón del que fue sujeta Mesclio, se dictaron medidas de seguridad para Mesclio y de protección, mismas que jamás aplicó el gobierno del Estado. Por eso cuando la asesinan está desprotegida y bueno, se presenta el conflicto de que un grupo de sicarios viene y la asesina en esta oficina. Hoy todos los gobiernos sucesivos se han negado sistemáticamente a hacer justicia. Se han negado a reconocer que nuestra organización no es de criminales, ni una organización criminal, ni tampoco solapa criminales, sino que es una organización que lucha por los derechos y libertades de sus
integrantes y los de la población en su conjunto, y que lo hace en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes que a nivel internacional ha firmado el Estado mexicano. Y bueno, también lo ha reconocido públicamente, ¿no?, que ofrecido disculpas públicas por la represión, no se ha comprometido a hacer la reparación del daño político, social y lógicamente material y económico que causó con la represión durante 3 años, y mucho menos se ha comprometido a la no repetición del acto. Esto es esencial porque no podemos perder de vista que en lo particular durante el gobierno de se murió hace poco de Barbosa, ¿no? Fuimos sujetos de amenazas de asesinato por los narcodelincuentes que, según ellos, su jefe trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y jamás se ha abierto una carpeta de investigación al respecto, no se nos ha informado qué han hecho, y las amenazas van contra Sigüel y contra su servidor. Posteriormente han amenazado con asesinar a otros 6 compañeros junto con sus esposas y sus hijos, tratando de darle un cariz de problemas entre grupos delincuenciales o de la narcodelincuencia. A finales del año pasado, en el mes de agosto, pues, fue asesinado nuestro compañero Avelino Soberano Martínez por un policía municipal integrante del grupo La Roca, también de la policía municipal, y evidentemente fue porque no se dejó sobornar, no se dejó extorsionar por parte de la policía municipal, y el resultado es que fue asesinado. Evidentemente no fue el único caso. A final de cuentas, el gobierno municipal trató de crear un frente de organizaciones de vendedores ambulantes en contra de la 28 de octubre. Afortunadamente fracasó, pero eso no obstó para que tanto el gobernador del estado como el presidente municipal no reciban a la comisión negociadora de nuestra organización, y mucho menos a la dirección de la misma. Y ese patrón se repite hoy. Hoy no solo no nos recibe el gobernador ni el presidente municipal, a pesar de que se comprometieron a recibir al Consejo General de Representantes en pleno, no lo han hecho, pues, se han negado a hacerlo. Nos citan las reuniones, como la del 8 de marzo, nos reciben en la puerta del Palacio, nos dicen que nos esperemos un rato y se van, ya no regresan, nos dejan ahí. Es una actitud de soberbia, de burla, ¿sí? Y bueno, de arrogancia también. Tratan de prohibirnos que nos solidaricemos con luchas de pueblos originarios, de campesinos, tanto en la Sierra Oriental como la Sierra Negra y la Sierra Norte, y las luchas de aquí de los pueblos cholultecas. Y también han tratado de crear recientemente un frente o un conjunto de acciones a través de grupos de transportistas gobiernistas, como el de Antorcha Campesina, el Consejo Taxista, que hoy, como saben, es de CATEM o es CATEM, ¿sí? Y grupos de líderes caciquiles, tanto aquí en Azumiatla como en Atempan. Y bueno, entonces, eso ilustra la actividad del Estado en una actitud de fuerza para destruir a nuestra organización. Y en el caso específico de Mesli,
el Poder Judicial indebidamente exoneró y liberó al asesino material confeso. Él mismo declaró que él le disparó en la cabeza a Mestre, que estaba dispuesto a entregar la pistola con que lo hizo, que señalaría los lugares donde se podrían ser detenidos los otros sicarios cómplices suyos, y la juez simplemente no permitió que nuestro compañero Freddy Barrientos declarara para decir que él fue herido con la misma bala que atravesó la cabeza de Mestre. Fue herido en la cabeza, la bala se le quedó en la misma y la juez no le permitió declarar porque según ella estaba enferma, lo cual posibilitó que ella lo exonerara y finalmente lo liberara hace 2 o 3 años, ¿no? Hace 2 años, no fue en septiembre, el 15 de septiembre de 2022. ¿No? A su mujer, que había sido detenida junto con él, también la liberó la misma juez, porque según ella era menor de edad, era madre soltera y estaba embarazada, a pesar de que esta muchacha confesó que había desempeñado el papel de halcón en la esquina de esta construcción, mientras su marido asesinaba a Mestre, su pareja pues asesinaba a Mestre. Ahorita tienen preso a un tal Yair N., a quien le han venido diferiendo hasta en 2 o 3 ocasiones la audiencia que debe implicarlo ya en el proceso por el asesinato de Mestre. Lo más seguro es que independientemente de que lo sujeten a proceso penal por el caso de Mestre o no, lo más seguro es que lo declare inocente del homicidio, dado el hecho que está la confesión del otro y que en este sentido este habría sido simplemente un cómplice acompañante, y por tanto la sentencia que le aplicarían sería mucho menor. La Fiscalía General se ha negado, y esto es el Poder Judicial, se ha negado rotundamente a abrir la línea política de investigación que nos permitiría dar con los autores intelectuales del asesinato. El Poder Judicial se ha negado a girar las órdenes de aprehensión contra los otros 12 o 13 sicarios implicados en el crimen, y en ese sentido el asesinato de Mestre sigue impune. Por razón por la cual, debido a que aquí no nos hacen caso, volvimos a tratar la situación en la Secretaría de Gobernación Federal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que esto no quede impune, y entonces se reabrió la carpeta y estamos en espera de que nos den indicaciones tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya les pondremos al tanto, pero es importante señalar que aquí en Puebla, el gobernador del estado, el secretario de Gobernación, hacen caso omiso. Les hemos solicitado al gobernador por escrito y al secretario por escrito y verbalmente que se nos otorgue una audiencia con la fiscal y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y hasta ahorita no han hecho caso al respecto. Fuimos a ver a la fiscal, nos recibió una de sus ayudantes, pero se comprometió a que en 8 o 15 días nos hablaría para decirnos qué es lo que le habría indicado la fiscal respecto de este asunto que le tratamos, y el caso es que hasta ahorita no nos habla, ya tiene como 2 meses, no nos han hablado. Fuimos ahora el 8 de marzo y lógicamente pues no, ni las puertas se abrieron, ¿no? Pues hay una cerrazón total del gobierno, hay no solo cerrazón, sino, como decía, soberbia, arrogancia, y hay una actitud de criminalizar a nuestra organización. Nosotros percibimos que esta es una manera de avanzar en la preparación
de una nueva campaña de represión contra nuestra organización. Y bueno, en el caso de Avelino Soberano, se da la situación de que hasta ahorita la Fiscalía no ha informado cuáles son los avances que tiene respecto de la investigación sobre el homicidio de nuestro compañero. No sabemos qué pasó con el policía que lo mató, qué pasó con el comandante del grupo La Roca, que se llama Fernando Castro. No sabemos qué pasó con la ex secretaria de Seguridad ciudadana María del Consuelo Cruz Galindo. Y lo más probable, considerando la declaración del expresidente municipal sustituto Adán Domínguez, en el sentido de que como nuestros compañeros le quitaron el arma a los policías y como no saben usarla, seguramente al manipularla a ellos se les fue el tiro que finalmente le quitó la vida a Avelino. Es decir, está exonerando a sus compinches y responsabilizando accidentalmente a nuestros compañeros, como si nos hiciera el favor al respecto de ser buena onda con nuestros compañeros. Quizá por eso no nos han informado nada al respecto, pero el caso es que también sigue impune, y por esa razón el próximo 29 de marzo a las 9 de la mañana vamos a hacer una marcha, entre otras cosas, por justicia para Mezcli y para Avelino. Esa es la situación al respecto. Hay cerrazón, repito, en ese sentido, y pues vamos a continuar insistiendo hasta lograr que se haga la justicia, o que de plano, por la vía de los hechos o con palabras, el gobierno del Estado confiese que el Estado es responsable del asesinato de nuestra compañera y específicamente de mi hija Mezcli Onxocha. Porque, repito, este es un crimen de Estado, es un asesinato político. El propósito de esto es destruir a nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo, y específicamente castigarme a mí por no aceptar entregarle la organización al Estado, entonces por la vía de Rafael Moreno Valle. Hoy están en la misma situación, pero en lugar de pedirnos, de exigirnos que le entreguemos a la organización, están en la actitud de exigirnos que nos sometamos a su decisión, de que no nos metamos a apoyar las luchas de pueblos originarios, campesinos y otros sectores del pueblo, porque no es de nuestra incumbencia según ellos, ¿no? Y amenazan con tomar medidas al respecto. Entonces es otra vez lo mismo, la pretensión de destruir el carácter de instrumento de lucha del pueblo de nuestra organización. O sea, una organización clasista, de la clase trabajadora, independiente, democrática y de lucha. Y obviamente no lo vamos a permitir. Y en ese contexto de preparación es que se ha venido armando por parte del gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Transporte, toda una alaraca y ofensiva en contra de la organización, con el pretexto de los problemas que existen en el transporte urbano de pasajeros. Ahí permítanme decirles que durante años los distintos gobiernos del Estado han sabido y en cierto modo se han hecho omisos. No dudo que incluso hayan inducido que Antorcha Campesina con sus distintos grupos invadan las rutas de otros concesionarios, los derroteros de las rutas de los otros concesionarios. Hay algunas rutas que de plano han desaparecido por la vía de la violencia.
han golpeado, lesionado a los choferes, a los concesionarios y destruido sus vehículos. Promovieron denuncias penales, solicitaron la intervención de la propia Secretaría de Movilidad y jamás les hicieron caso. Entonces no les dejaron más remedio que acercarse a nuestra organización. Y aquí en nuestra organización se agruparon en lo que es el Frente de Rutas del Transporte Popular de Pasajeros, 28 de octubre. Y bueno, por ese motivo han sido sujetos a presiones, amenazas y, ¿cómo se llaman estos? Operativos que no les permiten trabajar. Pues bueno, el asunto es que lo que quiero destacar aquí es que hay por parte del Estado, porque son sucesivos gobiernos, una política de inducción a través de la acción de Antorcha Campesina, de inducción a que las demás rutas, los demás concesionarios se acerquen a la organización para usarlos como pretexto a fin de justificar la campaña de criminalización contra nuestra organización y sobre todo justificar la represión. Nuestros compañeros tienen todos sus documentos en regla y en el momento que sea necesario podrán hacer un informe. Es más, les invito a que un día nuestros compañeros les inviten un desayuno, una comida, una cena, ¿sí? En fin, para que les puedan mostrar caso por caso la documentación correspondiente a fin de demostrar con hechos y documentos que la Secretaría de Gobernación está mintiendo. Ellos no han invadido nada, no han despojado a nadie, no están pirateando como ella dice, tienen las concesiones legalmente en regla, ¿sí? Pero bueno, de eso no solo es la secretaria, es también el propio gobernador del estado. Aquí quiero destacar que su posición abierta, de declarar abiertamente que la 28 tiene las puertas cerradas ante la Secretaría de Movilidad, en la práctica también las tiene cerradas en la Secretaría de Gobernación y con el propio gobernador. Entonces, eso evidencia fehacientemente la cerrazón del gobierno, lo cual, como saben, es una violación a la Constitución en términos del derecho al trabajo de nuestros compañeros, en términos del derecho a la audiencia, en términos del derecho y libertad de asociación y manifestación. Entonces, el gobernador, el secretario de Gobernación y la secretaria de Movilidad están violando la Constitución y las leyes que de ella emanan, a pesar de que en el momento en que tomaron protesta, juraron cumplir y hacer cumplir esa Constitución que es la Carta Magna que rige a todos los mexicanos. Así que en ese sentido no pueden ponerse en el papel de muy legalistas cuando ellos son los principales violadores de la Constitución en los términos que acabo de señalar. Pero bien, ya del caso específico del transporte van a hablar los propios compañeros. Pues ya lo estaba señalando el compañero asesor. Los compañeros que integran el Frente de Rutas del Transporte de Pasajeros Popular de Pasajeros no han incurrido en ninguna de las violaciones que han estado señalando, que con la argucia que ha hecho la Secretaria de Movilidad, sin que ella de manera declarativa dice que no apoya ninguna de las organizaciones, pero en los hechos se muestra que nada más está partiendo de operativos contra la organización o compañeros que han formado la disposición de luchar no solamente por la parte, sino para atender el todo,
porque el problema del transporte no obedece nada más a una ruta, sino obedece a la movilidad de la necesidad de la gente, al desarrollo de la ciudad y la cercanía con los municipios conurbados. Ante ello se ha señalado, tanto a ella como al gobierno del Estado, que se pida la intervención de las diferentes universidades para hacer un estudio de movilidad y del desarrollo a través de las facultades correspondientes, principalmente de urbanismo. Y en ese marco la contestación ha sido y es de agresión. Han visto que desde la semana anterior la Secretaría la ha generado como un búnker, la ha cerrado donde ya nadie pasa, si es que ella no así lo determina. Con esta política de fascismo que aplica de intimidación hacia el transportista, porque el camino que están trazando es la privatización del transporte colectivo popular, porque con el programa que está implementando de la revista, más del 80% del transporte de la ciudad se quedaría sin pasar esta revista, lo cual en voz propia de ella hacia los transportistas es: si no tienen recursos, vendan o entreguen las concesiones para que otros, hablando del capital privado, venga e invierta para que pueda entonces aplicar la modernización supuesta del transporte, y en ese marco pues entonces está afectando al transportista de manera general. Y bueno, en ese sentido también los compañeros transportistas que están aquí hoy presentes están señalando todas estas partes y piden el cese a la represión y lo que estamos aquí señalando, porque se nos trata de involucrar en partes de delitos que no se han participado. Una de las cosas es de lo que señalaban aquí, como lo señala el documento, de grupos que tienen problemas entre sí y tratan de adjudicárselos a la organización, sobre el solo hecho de tener el logotipo de la organización. Y en ese marco venimos avanzando para solicitar la audiencia pública con el señor gobernador y con los diferentes secretarios, principalmente de Gobernación y de la Secretaría de Movilidad. Entonces, como bien lo señala el compañero, el día que sea necesario, se haría con ustedes la revisión de los documentos donde señalan que los compañeros cuentan con la normatividad y no se está cayendo en ninguna de las violaciones. Y todo cuanto se ha hecho ha tenido conocimiento la secretaria y el subsecretario de Transporte, para que en ese marco, como se les señaló desde el principio, venimos a contribuir con ello a la movilidad del pasajero, que principalmente es lo que ocupa a los transportistas, porque se trata de cubrir todas estas necesidades. Pues básicamente, de manera general, no sé si quiera la compañera Miriam, compañero Sergio, compañero, hacer algún comentario. ¿No? De regreso al micrófono del asesor. Aquí es importante destacar que la causa fundamental del conflicto en el transporte obedece al hecho de que en la ciudad y municipio de Puebla es un verdadero desgarriato. Recuérdese que en 1986 nosotros planteamos lo que se llamó el programa de descentralización comercial, que el gobierno municipal de entonces, encabezado por el extinto profesor Jorge Murat Maclub y el gobernador Guillermo Jiménez Morales, le pusieron el nombre de desconcentración comercial. Entre otras cosas, esto implicó la reordenación del transporte urbano de pasajeros y la construcción de la central camionera para sacar del centro de la ciudad todas las terminales de autobuses foráneos y suburbanos que había entonces. Se trazaron entonces diversas avenidas y rutas, más bien periférico, para mejorar la red carretera que posibilitara atender a la población en sus necesidades fundamentales: el trabajo, la educación,
la salud, la alimentación, el esparcimiento y evidentemente el dormitorio. Con ese criterio se reorganizaron todas las rutas del transporte de pasajeros, se determinó la construcción del actual periférico que apenas está prácticamente terminándose, se hicieron vialidades como la Nacional y otras más, en fin, y se estableció un principio de que en diferentes puntos cardinales de la ciudad se establecerían polos de desarrollo que implicaran el crecimiento más o menos ordenado de la ciudad y del municipio. Pero en razón de la explosión que significó el despojo de las tierras a la zona de Santa Clara, Coyucan y otros pueblos para la construcción de la autopista Atlisco, el Atliscayo el famoso, ese asunto lo tiraron por la borda y desde entonces se empezó a generar el desorden que tenemos actualmente. Por eso hemos venido planteando desde hace tiempo y recientemente se le planteó a la propia secretaria y a ustedes en una conferencia de prensa la necesidad, la urgencia y la importancia de que se convoque a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a otras más que tengan disposición a hacerlo para que se realice un estudio científico urbano que precise las necesidades vigentes de la población, que establezca con conocimiento de causa la red carretera y de calles y avenidas que tenemos en la ciudad y el municipio y diseñe rutas transversales, perimetrales, diagonales e incluso tangenciales a fin de que se pueda garantizar a la población un transporte eficiente, suficiente, seguro y barato, y que en razón de eso se determinen y tracen las rutas que podrían ser concesionadas o deben ser concesionadas a los distintos concesionarios. Pero en lugar de eso, el enfoque de la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene que ver con tres cuestiones. Primero y fundamentalmente, tener sometidos y controlados a los actuales concesionarios, sean de donde sean. Y si trabajan con ella y para ella, mucho mejor, como el caso de Antorcha Campesina, el caso del Consejo Taxista y de estos concesionarios caciquiles de Azumiatla, de Atempan y otros lugares, creo que de Huetzalan también. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, ese es su primer objetivo. Su segundo objetivo, que es primordial, pero es segundo, es el asunto de obligar a que todos los transportistas adquieran los vehículos eléctricos que está produciendo la empresa creada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Pero el problema no es el cambio simplemente de la gasolina, del diésel a la energía eléctrica. El problema son los costos. En el mercado esos vehículos cuestan menos de $1 millón, pero como es para el transporte se los están vendiendo hasta en 3 millones de pesos. Y el gobierno les va a dar un subsidio, quiere dar ese subsidio que les resulta ridículo y hasta una burla, como para simplemente sirva un enganche que los amarre a ese crédito que va a estar muy difícil que puedan pagar. Ese es el propósito primordial, el vender a como dé lugar los vehículos eléctricos que está produciendo
la presidenta Claudia Sheinbaum con la empresa esta que acaba de crear. Y por el otro lado, en tercer lugar, está el asunto de favorecer al gran capital del transporte de pasajeros. Muy destacadamente son las empresas, son primero los permisionarios o concesionarios que controlan la red urbana de transporte articular, la ruta. Cada mes les dan un pago de miles de millones de pesos, ¿sí?, con los cuales se podría mejorar el sistema de transporte, en lugar de dejarle en términos exclusivos, monopólicos, toda una red de transporte a estos permisionarios subsidiados por el gobierno, ¿sí? En segundo lugar están las empresas ADO y Estrella Roja. Y esas son las empresas en las que supuestamente tratan de apoyarse ahora para brindar el servicio de transporte de pasajeros sobre el periférico. Esa es una maniobra que trata de encubrir el hecho de que desde hace años viene el gobierno del estado tratando de concesionar el periférico a esas dos empresas. No han podido hacerlo porque la gente simple y sencillamente no acude a ese servicio y porque ellos no han tenido el interés de garantizar el servicio eficiente y continuo. Entonces, en ese sentido, pues ha sido cubierto por compañeros que se dedican al transporte, lo que nosotros llamamos el transporte popular. Entonces, por eso ese es el problema. Por un lado, el gobierno del estado está manejando las cosas en estos tres criterios, repito, y por el otro lado nosotros estamos planteando la necesidad y la importancia y hasta la urgencia de atender las necesidades reales de la población y sobre esa base construir las rutas de transporte urbano de pasajeros y en razón de esas rutas o de esos derroteros, pues hacer las concesiones correspondientes, reordenarlas a efectos de que no haya más conflictos y que se le dé prioridad a los micro, pequeños y medianos transportistas en lugar del gran capital del transporte de pasajeros. Esa es la razón del conflicto y ahí se expresa con claridad a quién le sirve cada quien. Nosotros le servimos a la población y ellos al gran capital. ¿Sí? Pues básicamente es esto en relación a la situación del transporte, es el conflicto, y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, respecto de Mezcli y Avelino y de del transporte. Sí, adelante. Hola, soy Jorge Marinto de Quinto Medio de la Plana Puebla. Oiga, me quisiera preguntarle respecto al tema del transporte, si es una persecución que está haciendo el gobierno del Estado en contra de ustedes como organizaciones, tanto de ustedes como 28 de octubre y Antorcha Campesina, que es directamente, pues ya prácticamente la cacería de brujas que están haciendo en contra de ustedes, más por pertenecer a la organización. Bueno, aquí es... Bueno, si alguien más quiere hacer otra pregunta para que yo les conteste ese paquete. En ese mismo sentido, Beca Aguilar de Red Noticias 40. ¿Qué va a pasar con los colectivos? Hay muchas familias que se mantienen de esas unidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay mucha preocupación. La otra vez pasamos ahí a Periplaza. De un lado estaba, digamos, concesionado para la 28 y del otro lado estaba concesionado para la Antorcha. Tenían organización, tenían movimiento, había pues organización finalmente. Ahorita hay una desorganización impresionante. ¿Qué va a pasar finalmente con los colectivos del periférico? Ayer también una crítica sobre la situación del estacionamiento del estadio Cuauhtémoc. Dijo que van a poner cámaras de vigilancia por la denuncia de robo de autopartes. Y también le pide al gobierno municipal que ponga orden por el cobro de estacionamiento cuando hay juegos de
Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, en razón a la primera, es importante diferenciar. Antorcha Campesina nació y se ha desarrollado como una organización gobernista. Fue parte importante del viejo corporativismo que aplicó el régimen anterior, ¿no? Principalmente durante el periodo de los Salinas de Gortari. En ese sentido es importante destacar que hoy, ante el ascenso de la corriente de López Obrador a la presidencia de la República, pues quedó marginada Antorcha Campesina, sobre todo por acciones de provocación y agresión que realizó contra actos de campaña electoral del propio López Obrador allá en Salina Cruz, Oaxaca. Y eso pues le obliga a tener, desde su vieja posición gobernista, que buscar una nueva negociación que le permita reposicionarse. Y parte de ese reposicionamiento está en mostrarse como instrumento útil para poder orientar la fuerza del Estado hacia sectores del pueblo en lucha, hacia las organizaciones que lo agrupan a esos sectores del pueblo, a efectos de combatirlos y en su caso someterlos y controlarlos. Es el ejemplo que acabo de ponerles, que durante años permitieron, no hay una sola acción judicial a pesar de las denuncias penales, no hay una sola acción administrativa a pesar de los acuerdos con los diferentes secretarios del transporte, ¿sí?, que le ponga orden a Antorcha Campesina, que lo sancione por los eventos que ha venido a realizar. Entonces, en ese sentido se ha venido mostrando útil para poder servirle al gobierno, en este caso, al Estado más bien, en este caso, para poder enfocar sus baterías contra nosotros como organización. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ahorita el propio gobierno diga que también Antorcha está con las puertas cerradas y demás, es una manera de taparle el ojo al macho, porque en realidad hasta ahorita no ha dejado de funcionar las rutas que tienen, que son piratas. Ellos sí tienen piratas, como esta de Movilomas, ¿no? Entonces cualquiera puede ir y verificar, y esa ruta no está concesionada, ¿sí? Pero bueno, entonces nos ponen en la misma, tratan de ponernos en la misma dimensión, pero somos completamente diferentes, contrariamente diferentes, ¿no? Propósito central es destruir a nuestra organización como instrumento de lucha, y ahí tratan de usar la necesidad que tienen los compañeros concesionarios de las rutas de transporte de pasajeros, de que se les garantice la seguridad que el Estado no les da contra las acciones de Antorcha y del Consejo, ¿sí?, o de los líderes caciquiles. Trata de usarlos en ese sentido, la necesidad de esa seguridad y la necesidad de que se respeten las rutas que tienen concesionadas, porque son la fuente de ingresos para sus familiares, y particular y principalmente son el medio que les garantiza hasta ahorita, aunque sea de manera deficiente e insuficiente, pero un mejor servicio a la población. Y se muestra esto ante el hecho de que, ante la persecución que se da por parte de los operativos de la Secretaría de Movilidad, la situación de la población es un desgarrete, un completo desorden. La población se está quejando de que los tienen que caminar más avenidas, hasta 1,5 kilómetros o 2, para poder tomar un autobús, un micro, un vehículo que los lleve hasta el punto donde está en ruta, y eso, además de tardado, hace más caro el transporte. Se está generando un descontento entre la población
que de mantenerse seguramente va a implicar en la rebelión, la protesta de colonos y habitantes de todo tipo de nuestra ciudad y municipio. Y de eso es responsable el gobierno del Estado, principalmente la Secretaría de Transporte, de Movilidad y Transporte. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando es fundamentalmente que mientras se acepta nuestro planteamiento de la investigación científica que hacía referencia, pues que haya una reunión que establezca puntos de base para el trabajo que se está realizando hasta ahora, sobre la base de que se respeten las rutas, los derroteros de cada una de las rutas tales como están, que los grupos que están invadiendo a una parte o completamente el derrotero de alguien ofrezca por su cuenta alternativas que no impliquen en la invasión de esos derroteros, o en su caso que la propia Secretaría les dé una alternativa o de plano les cancele la posibilidad de seguir invadiendo los derroteros de esas rutas. Eso evitaría que se den los conflictos existentes que han existido entre los concesionarios y se garantizaría en un clima de paz, de tranquilidad, una mejor servicio a la población. Repito, nuestra aspiración es que sea un transporte eficiente, suficiente, seguro y barato, ¿sí? Y eso debe ser el resultado de esta investigación científica de la que estamos hablando, donde se dé prioridad a los capitales micro, pequeños y medianos de los concesionarios, mientras que el gran capital, tanto mexicano como extranjero, pues se le mantenga donde está, en el transporte foráneo y punto. De esa manera evitaríamos que se dé la situación de que el gran capital devore al micro, pequeño y mediano capital, tal como lo está haciendo, y que efectivamente es la parte donde las familias, estamos hablando de cientos de familias, de miles de familias, están obteniendo el pan de todos los días. Entonces, si el gobierno se mantiene en esa posición de seguir dando prioridad a estos empresarios del gran capital, pues está condenando a una mayor pobreza a nuestra población. Y en ese sentido, no está cumpliendo con lo que dice cumplir, de que por el bien de todos, el primero los pobres. Aquí el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, pareciera que está aplicando por el bien de los grandes capitales, hagamos más pobres, ¿no? Generemos más pobres. Esa es su lógica. Y lógicamente nosotros estamos en contra de esa cuestión. Y en razón de la pregunta de la del estadio, sí hubo una acción delincuencial de desvalijamiento de vehículos de maestras y maestros, pero eso ocurrió en un horario en el que no trabajan nuestros compañeros, ¿sí? En la noche madrugada. Nuestros compañeros trabajan principalmente durante los eventos deportivos, culturales, religiosos, porque ven que se reúnen ahí las iglesias cristianas y demás, y en ese sentido garantizan la seguridad de los propios usuarios. Ha habido la posición de contener a las bandas pandilleriles que vienen de la Ciudad de México, particularmente cuando viene de la América, ¿no? Que llegan una actitud completamente agresiva, los compañeros los han repelido, incluso han agredido hasta el autobús del propio equipo del Puebla, ¿no? Y los compañeros han garantizado esa seguridad, lógicamente, con la participación de las fuerzas de seguridad estatal y municipal, ¿no?
pero principalmente los que confrontan son sus compañeros, porque son los que inmediatamente se dan cuenta en razón de que distinguen quiénes son los usuarios habituales y quiénes son la gente que viene de fuera. Ese es lo que les posibilita y les capacita adelantarse a las propias autoridades de seguridad pública. En los horarios en que se desarrolla la actividad de nuestros compañeros durante los eventos deportivos, tanto del Estadio Cuauhtémoc como del auditorio y del GNP, los artísticos y demás, no ha habido desvalijamiento de vehículos, no ha habido robo de vehículos. Al contrario, personas que se descubren que están tratando de abrir algún carro o demás, ¿sí?, se le detiene y se le entrega a los policías que están ahí, principalmente municipales, y el problema es que pues, se les entrega y ellos lo sueltan, ¿sí? Pero se había, los compañeros incluso tienen ahí un equipo de auxilio, que si les ponchan las llantas o se les baja el aire, tienen equipos para ayudarles tienen equipos para darles carga eléctrica en caso de que la batería les falle, tienen compañeras y compañeros que les ayudan a conseguir cerrajeros en caso de que pierdan las llaves. Es decir, lo que sí nos hace falta, y eso hay que reconocer, es tener un buen sistema de primeros auxilios, porque luego hay personas que por razones diferentes, algunos por la emoción, otros por problemas de salud de por sí, otros porque en ese momento se exceden en los alimentos o las bebidas, pues llegan a tener problemas de salud, y ahí sí nos hace falta tener un sistema de primeros auxilios inmediato, independientemente de lo que puedan presentar las instituciones de primeros auxilios como la Cruz Roja y demás. Tenemos que reconocer esta cuestión. Aquí el problema básico es que hay empresas o empresarios que tienen interés en manejar como un concepto de empresa privada el estacionamiento de esa zona. Y pues quién sabe qué tanto el gobernador del estado esté o no dispuesto a concederles ese privilegio o a mantener esta cuestión, porque si el criterio es ordenar las cosas, les hemos dicho incluso al secretario actual de Gobernación, que se apellida Pala, creo, ¿sí?, que estamos en la disposición de establecer una especie de reglamento de funcionamiento del estacionamiento que implique, entre otras cosas, lo que pueden y deben hacer nuestros compañeros como trabajadores ahí y lo que no deben hacer absolutamente, y las sanciones a las que se harían acreedores, ¿sí? En razón de las cantidades de los 300 pesos que se cobran y demás, ahí es importante señalar que esa es una versión que se manejó por parte de un usuario en el Cerro de Loreto, ¿sí?, pero y que ocasionó un conflicto incluso con los policías municipales, y de eso el subsecretario de Gobernación, ¿cómo se llama?, Mario Rincón, que fue uno de los operadores del gobierno de Rafael Moreno Valle contra nuestra organización, ¿sí?, Mario Rincón saca una lista de presuntos cobros que se hacen, se les pide que presenten las pruebas, no lo han hecho hasta ahorita, ¿no?, porque lo que ocurre es que nuestros compañeros evidentemente cobran, pero no fijan una cantidad establecida, sino que lo que los propios usuarios, en el momento en que entran y salen del estacionamiento, están dispuestos a darles, les entregan. Lo que sí es cierto es que yo no vería mal que se estableciera una cuota por la cual se diera incluso recibo a efectos de evitar especulaciones de esta naturaleza. Pero sí estamos en la disposición de establecer ese reglamento. No queremos hacerlo unilateralmente para que no nos acusen después de que nos sentimos dueños y señores, ¿no?
queremos hacerlo conjuntamente con el gobierno, pero si no, hasta ahorita no nos han dado respuesta. Si no lo hacen, nosotros en el curso de esta última quincena de marzo, vamos a elaborar un anteproyecto al respecto. Incluso vamos a invitar a los usuarios a que de ese anteproyecto nos den sus opiniones, sus sugerencias, sus aportaciones, para que sea un reglamento que contemple no solo el punto de vista nuestro, sino también de los propios usuarios. ¿Ok? La gente que está fuera de las vallas del estacionamiento de los estadios, los que están en las calles, abajo del puente, los camellones, nada tienen que ver con nosotros, ni nosotros nada tenemos que ver en esas zonas, para que no haya confusiones al respecto, porque ahí sí se presentan problemas que luego dicen que somos nosotros, ¿no? Y bueno, para no distraerles más, si no tienen más preguntas, para no distraerles más, me permitiré decirles qué vamos a hacer el resto del mes. Primero, es importante destacar que estamos enfrentando una situación en la que en México se está aplicando también el fascismo, pero a diferencia de cómo se está haciendo en Europa y principalmente en Estados Unidos, donde se aplica de manera descarada, abierta y hasta cínica, aquí se hace bajo el disfraz del nacionalismo democrático y del pueblo y para el pueblo, ¿sí? En realidad, aquí el fascismo se aplica por medio de la guerra contra el pueblo, que implica despojo del territorio, la tierra, el agua, los recursos naturales, etcétera, para proyectos y megaproyectos de gran capital extranjero. Implica también el uso o la reactivación de lo que nosotros llamamos neocorporativismo, que significa crear organismos como CATEM, organizaciones como CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que sirvan para controlar y someter a las organizaciones tradicionalmente gobiernistas, han estado con el PRI, con el PAN y ahora con Morena a través de CATEM, ¿sí? Pero también cooptar a las organizaciones de reciente creación y sobre todo las del pueblo, que con buena fe y con mejores intenciones buscan que el gobierno, o piensan que el gobierno verdaderamente va a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. El propósito es controlarlos, someterlos y controlarlos para usar lo que nosotros llamamos el pueblo controlado por los gobiernistas contra el pueblo que lucha por sus derechos y libertades. Además de esto está el uso de la represión oficial por las fuerzas militares y las demás de las fuerzas armadas y policiales, pero también y sobre todo en este periodo se están usando a los paramilitares, las bandas armadas de la delincuencia organizada, los sicarios, los delincuentes comunes y hasta los pandilleros de barrio, para que agredan a la población en general y principalmente a la gente del pueblo que está luchando por diversos motivos y objetivos. Y en ese sentido, este fascismo es el que se está tratando de aplicar ahí en Puebla. Allá en Atempan, por ejemplo, los líderes gobiernistas son también parte de CATEM, pero ellos están vinculados a la delincuencia organizada. Uno de ellos que recientemente amenazó de muerte a nuestro compañero Antonio Herrera, de allá de Atempan, está siendo investigado por los delitos de robo a trailers y además implicado en el tráfico de drogas.
En ese sentido, pues la Fiscalía no ha dado resultados, pero hay señalamientos claros y directos en su contra. Entonces, y aquí en Puebla pues está el asunto del uso de esta gente de Azumiatla para tratar de confrontar a la 28 de octubre. Aquí hay que aclarar que la gente que usan ellos no son choferes, no son concesionarios, son grupos de golpeadores disfrazados de choferes. ¿Sí? En ese sentido pueden ustedes incluso verificar, y muchos de ellos, de los golpeadores, no tienen licencia de ningún tipo y no manejan ninguno de los vehículos del transporte urbano de pasajeros. ¿Sí? Entonces, esta jornada prácticamente es contra el fascismo, es por justicia contra el fascismo expresado como guerra contra el pueblo, por justicia para Mestli y Avelino, ¿sí? Por la libertad y los derechos del pueblo y en contra de la destrucción de nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo. Y para eso, el día 22 de marzo, vamos a realizar a las 11 horas en Xiloxochico, Coetzalan, Puebla, un segundo encuentro de los pueblos y organizaciones poblanas en resistencia. Si les repartieron el documento, en la última página, creo que es la 2, están las tareas, ¿no? Luego el 29, la marcha por justicia para Mestli y Avelino, que sale desde este mercado hasta el Casa Aguayo. El sábado 29 a las 11 horas tenemos aquí el segundo encuentro nacional y de hecho también es internacional, ¿sí? De los pueblos, de las comunidades envenenadas a lo largo y ancho del país, y que bueno, vienen organizaciones de varias partes del país y algunas del extranjero. El día 10 de abril, bueno, ese encuentro, la organización que se generó ahí se llama Renacer, Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia. ¿Bien? Y la cuarta tarea es el 10 de abril, que vamos a hacer la marcha en honor del general Emiliano Zapata desde el Mercado Zapata a Casaguayo, contra la cerrazón, la soberbia, la arrogancia, la violación a las leyes e instituciones, la imposición y contra la represión por el gobierno del Estado y por impedir la destrucción de nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo. Son las tareas. Si quieren hacer preguntas al respecto, con mucho gusto se las contestamos. Y si no, pues ver quién quiere su mole de panza, una pata de perro, capeada. ¿Sí? Sí. Bueno, si no tienen preguntas, el documento se les entregó, no es un boletín de prensa, es para que se basen los elementos que consideren necesario. Y bueno, ahorita los compañeros les van a invitar el mole de panza, al perro no le pudieron cortar las patas, entonces va a haber ausencia de eso. Una más al centro, por favor, al centro, gracias. Gracias.
Nada más una última cuestión más, perdón. Decirles que al gobernador del estado le reiteramos nuestra petición de que nos otorgue una audiencia y nosotros le reiteramos también nuestra posición de que no queremos ni pretendemos ser causantes de conflictos en Puebla, sino que por el contrario, en razón de mantener nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho y libertad de asociación, manifestación y demás, ¿sí? Nosotros estamos comprometidos con garantizar la gobernabilidad no solo en el municipio, en la ciudad, sino en todo el estado de Puebla. Por eso insistimos, no, la represión no es camino de la solución. La solución es el diálogo, la negociación y el acuerdo sobre la base del Estado de Derecho. Y llamamos al gobernador a que nos otorgue la audiencia que le reclamamos. Muchas gracias. Pero el 28 de octubre. Buen provecho a todas, a todos. Juan. Vamos a convivir. ¿Dónde vamos? ¿Quieres sacar con nosotros a convivir?